Que Dios les bendiga. Damos una vez más las gracias al Señor porque Él nos permite una vez más conectarnos y poder seguir estudiando la carta a los romanos. Es un gozo para mí, es un privilegio también dado por Dios, el cual Él me concede de poder abrir la palabra del Señor y poder juntos aprender lo que Dios quiere para nosotros. Reconozco, sé que no es un estudio profundo de la carta a los romanos, es apenas un poquito de lo que he aprendido con respecto a esta preciosa y poderosa carta que Dios nos ha dejado escrita en su palabra, en la Biblia. Como siempre lo hacemos, vamos a orar, luego vamos a dar una pequeña introducción, vamos a recapitular lo que vimos en la clase pasada, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a seguir estudiando versículo a versículo lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Vamos a orar juntos en esta hora. Padre, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor, te bendecimos en esta hora. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Sin tus fuerzas, Señor, no podríamos hacer nada de lo que podemos hacer. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Concédenos, te ruego, en esta hora de poder juntos estudiar tu palabra. Que podamos, Señor, conocer un poco más tu mente, tu corazón, tu naturaleza, tus cualidades, Señor, tu carácter. Queremos conocerte, Padre, para poder ser como tú. Queremos, Señor, entender cómo es tu mente, qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón para poder imitarte y llegar a ser como tú lo eres. Te doy gracias en esta hora, Señor, por la vida de todas aquellas personas que están siendo bendecidas y ministradas por medio de esta palabra. Te suplico que llegues hasta aquellos corazones que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Bendícelos con un alimento espiritual, con un maná, Señor, que tú tienes escondido en el lugar santísimo para sus vidas, para sus sustentos y para que ellos puedan crecer y caminar en ti. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos. Como dijimos la semana pasada, dimos una introducción a esta parte de la carta a los romanos. Dijimos que habían dos partes principales, ¿verdad? No lo voy a repetir porque pues eso lo vimos en la clase pasada, pero ahora nos correspondía estudiar lo que es el capítulo 9, 10 y 11. Por supuesto que no vamos a cubrir los tres en este día porque son pues 3 capítulos, pero sí vamos a entrar al capítulo 9. Y en el capítulo 9, 10 y 11 nosotros hablamos acerca de la elección de Dios para con Israel. Veamos nuestra primera imagen, que es la presentación del capítulo 9. Romanos capítulo 9, ahí estamos hablando de la elección de Dios para con Israel. Eso es lo que vamos a iniciar ahora en estos 3 capítulos. Capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos es un solo tema y está hablando el apóstol Pablo acerca de la elección de Dios para su pueblo, Israel. Ahí vamos a ver cosas bastante interesantes, bastante fuertes, que Dios tuvo que decidir hacerlo de esa manera, y hasta cierto punto esa es la misericordia de Dios que vamos a estar viendo en estos 3 capítulos. Porque si bien es cierto, Dios escogió a Israel, Israel endureció su corazón, rechazó a Jesucristo, el Mesías, y ese rechazo que Israel dio al Mesías, al Hijo de Dios, fue lo que Dios utilizó para abrirnos la puerta a todos los gentiles. Así es que estos 3 capítulos son muy interesantes. Aquí vamos a ver que Dios dijo claramente en su palabra por medio del apóstol Pablo, aquí en la carta a los romanos, que Israel iba a estar puesto en juicio durante 2000 años. El pueblo de Israel, sus ojos iban a estar velados, sus ojos iban a estar puestos con un velo, que no iban a poder ver, ni entender, ni comprender el deseo de Dios. Pero esos 2000 años son los que Dios le ha dado a la iglesia, a los gentiles que somos nosotros, para poder entrar y ser parte de los planes y los propósitos de Dios. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es justicia. Porque si hay algo que a mí me encanta y me apasiona de la naturaleza de Dios, aparte de muchos aspectos de su naturaleza, a mí me gusta pensar, saber y creer que Dios es un Dios justo. Él es el juez justo de toda la tierra. El Señor no va a inclinar su balanza ni a la derecha ni a la izquierda para favorecer a unos
y a emproblemar o juzgar mal a otros. Dios es un juez justo. Así es que de eso vamos a estar hablando en esta carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Pero entremos ahora al capítulo 9. En los primeros 8 versículos, Romanos 9, versículo 1 hasta el versículo 8, ahí vamos a ver la carga que había en el corazón del apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos que Pablo era un judío, que él era un israelita de nacimiento. De hecho, dice Filipenses capítulo 3, y el versículo por ahí por 5, 6, dice Filipenses 3 que Pablo era de la tribu de Benjamín. Él lo dice claramente. Si bien es cierto que también Pablo era un ciudadano romano, es porque él compró su ciudadanía, ¿verdad? Así es que eso es apenas un pequeño dato para que nosotros estemos claros en nuestra mente, ¿verdad? Pablo entonces, el apóstol Pablo, él era un judío de nacimiento. Por ende, si nosotros nos recordamos, el apóstol Pedro fue escogido por Dios para ser un apóstol a los judíos. Pero por otro lado vemos al apóstol Pablo, que Pablo fue escogido por Dios para ser apóstol para los gentiles, un maestro para los gentiles, lo cual básicamente podemos nosotros apropiarnos y decir, Pablo es nuestro maestro, él es nuestro ayo, él es nuestro apóstol. Eso no significa que nosotros vamos a menospreciar lo que el apóstol Pedro nos ha dejado escrito en las epístolas. Ahora, Pablo entonces es llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles, pero también había una carga en el corazón de Pablo, y eso es lo que vamos a ver en estos primeros 8 versículos del capítulo 9. Veamos, dice Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante: verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Mire lo que el apóstol Pablo está abriéndonos su corazón, está mostrándonos lo que había en su corazón. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne. El apóstol Pablo se está refiriendo específicamente a su pueblo, a su nación, a sus hermanos, dice. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De los judíos, de la nación de Israel. Dice en el versículo 4 que son israelitas, aquí lo dice más claramente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, aquí hay claves espirituales bien preciosas que solo las voy a resaltar para no quedarme en este punto por mucho tiempo. Fíjese qué importante lo que Pablo dice acá. Estoy en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí Pablo nos está diciendo una verdad espiritual que nosotros debemos ver a través del Espíritu del Señor. No todos los que están en Israel son hijos de Dios. De hecho, ahorita gran parte de la nación de Israel está puesta bajo juicio de parte de Dios, lo que estuve hablando hace un momento. Pero Dios ha guardado un remanente. Es el remanente que Dios ha guardado a través de los tiempos, a través de las centurias, de los años. Dios ha guardado un remanente, pero no es todo, es un pequeño remanente. De la misma manera nosotros podemos entender espiritualmente, no toda la gente que va a la iglesia es cristiana. Mire, yo a veces le digo a las personas, si usted cree que por ir a la iglesia es más santo o es más cristiano que otros, entonces el púlpito, las bancas o las sillas de la iglesia son más cristianos que yo, porque pasan todo el tiempo ahí. Pasan día, noche, vacación, de todo el tiempo pasan ahí. Entonces, Pablo está diciéndonos una verdad en lo natural, pero también una verdad en lo espiritual.
no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que va a la iglesia realmente es un cristiano hijo de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia únicamente para socializar, para tener amistades, para conocer gente, para no sentirse solo, para tener una familia. Eso es lo único que buscan, pero en realidad no buscan de Dios. En realidad no quieren conocer a Dios. En realidad no quieren comprometerse con Dios. Así es que Pablo dice claramente, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Aquí hay otra verdad espiritual. Si usted se recuerda, Abraham no solamente tuvo a Isaac. Antes de Isaac, todos nosotros sabemos que Abraham tuvo como hijo a Ismael. Pero las promesas que Dios le dio a Abraham no vienen por medio de Ismael. Es más, Ismael fue despedido con su mamá. Fue, no puedo decir echado, pero casi que eso fue lo que dice la escritura que sucedió. Dice, Sara no quería que Isaac, su hijo, tuviera herencia con Ismael. Así es que dice la escritura que Abraham le dio dones, regalos a Ismael, a su primogénito, y a su mamá, que era Agar, y los despidió, dice la Biblia. Así es que las promesas de Dios no vienen por todos los hijos de Abraham. De hecho, Abraham tuvo más hijos con sus otras mujeres, las otras concubinas que él tuvo. No voy a meter a todo eso ahorita porque eso se estudia y se mira con detalle en el libro del Génesis. El punto es que la promesa de Dios es dada a Abraham y es pasada a Isaac, no a Ismael, no a los otros hijos de Abraham. Es dada por Dios a Abraham y luego traspasada, si podemos decir así, o heredada para con Israel. De la misma manera en lo espiritual, en la iglesia. No todos los que están dentro de la iglesia, una vez más lo repito, son hijos de Dios. Hay gente que cree en Dios, hay gente que conoce a Dios, como Salvador, pero no lo conocen como Padre, no lo reconocen como su Dios, como su Señor. Y esos son aspectos bien delicados y bien importantes. Porque no todo, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 7, 23 y 24. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Y usted conoce ese versículo que ahí dice, echan fuera demonios, hacen milagros, hacen esto, hacen lo otro. Parecen cristianos, pero no son cristianos. Así es que debemos de tener cuidado. Hay una parábola también bastante clave con respecto a esto que estoy hablando. ¿Sabe por qué? La parábola del trigo y la cizaña, todos nosotros la conocemos desde que estábamos en la escuela dominical. Pero la parábola del trigo y la cizaña básicamente nos enseña eso. Que dentro de la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Y que ambos crecen juntos. Cuando los labradores o las personas que trabajaban para el dueño de aquella parcela de tierra le dijeron, maestro, quitamos o arrancamos la cizaña. ¿Qué les dijo? No la arranquen, déjenla que crezcan juntos. Y aquí el apóstol Pablo nos está introduciendo a esta verdad espiritual fuerte e importante que nosotros necesitamos conocer. Ahorita, actualmente, dentro de nuestras iglesias está creciendo junto el trigo y la cizaña. Pero la gran pregunta es, ¿quién es trigo y quién es cizaña? Si queremos todavía preguntarnos o cuestionarnos un poco más, podemos decir, Señor, ¿y yo soy trigo o soy cizaña? Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar con respecto a la elección de Dios de Israel. Así es que dice el versículo 7, lo vuelvo a leer, estoy en Romanos 9, 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, sino son los hijos de Dios. Los que son hijos según la promesa son contados por descendientes.
increíbles versículos, ¿verdad? Ahora, el punto principal, yo quizás le di un enfoque un poco más resaltado a estos últimos 2-3 versículos, mas sin embargo esa es una verdad espiritual que está ahí entre líneas para que nosotros la pudiéramos lograr ver o entender. Ahora, quiero regresar a los primeros versículos, no los voy a volver a leer, pero sí quiero resaltar que el apóstol Pablo menciona 7 promesas que Dios le dio a Israel. Aquí las dijo claramente en el versículo 4 y en el versículo 5. El apóstol Pablo mencionó que el pueblo de Israel, su pueblo en la carne, dice Pablo, o su pueblo por nacimiento, ellos recibieron 7 promesas de parte de Dios que le pertenecen a Israel. No voy a decir únicamente, porque en realidad estas 7 promesas nosotros debemos de entenderlas, conocerlas, porque si bien es cierto que Dios se las dio a Israel, como ellos desecharon a Jesús, menospreciaron a Cristo como el Mesías, estas 7 promesas, glorifiquemos al Señor por esto, se les han dado ahora a los gentiles. Estas 7 promesas que vamos a conocer y a ver ahorita, se le han dado también ahora a los gentiles. ¡Qué privilegio! Nadie puede sentirse en desventaja. Nadie puede decir, pero es que Israel era el pueblo escogido por Dios, pero yo no. Si es que todo lo que Dios le prometió y le dio a Israel, nos lo ha dado también a nosotros. No tenemos ninguna ventaja ni desventaja en cuanto a ello. Así es que exaltemos a Dios, porque aquí se muestra que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es bueno. Todo lo que Dios le dio a Israel y lo despreciaron, lo desecharon, nos lo ha dado ahora a nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Vamos a menospreciarlo? ¿Vamos a desecharlo igual que Israel? Porque Israel se fue a juicio durante 2000 años, que todavía no ha terminado sus 2000 años de juicio. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, veamos. Aquí en Romanos 9, versículo 4 y 5, ahí están las 7 promesas que Dios le dio a Israel. Veámoslas, ¿cuáles son? Aquí las tienen ustedes en esta imagen, las 7 promesas que Dios le dio a Israel. Dice el apóstol Pablo que es la adopción. Dios adoptó a Israel como sus hijos. Dios no adoptó a otras naciones, Dios no adoptó a otra civilización, voy a decirlo de esta manera. Dios adoptó a Israel como su hijo. En segundo lugar, la gloria que Israel tenía, esa gloria que Salomón pudo disfrutar y todo el pueblo pudo disfrutar en el templo, Dios se las dio a ellos. Los pactos, el pacto que Dios hizo con Abraham fue dado también a todo Israel. La promulgación de la ley, ese es el número 4. Israel tenía la ley, Israel tenía los mandamientos de Dios. Las demás naciones no caminaban y vivían como ellos querían. El culto a Dios, Dios quería que junto el pueblo se reuniera para adorarlo, para exaltarlo a Él. El culto se le fue dado a Israel también. Y número 6, las promesas. Todas las promesas que Dios le dio a Israel fue por medio de Abraham y ahora son de Israel. Y por último, la 7ª promesa que Dios le dio a Israel fue los patriarcas. Los patriarcas son israelitas, con excepción de Abraham. Todos nosotros sabemos que Abraham no era un judío. En Abraham inició Dios la nación de Israel. Fíjese qué increíble lo que Dios hace. Dios básicamente toma a un hombre gentil y a una mujer, pues Sara, los toma como gentiles. Ellos eran caldeos, ellos eran de la ciudad de Ur, de los caldeos, una nación completamente pagana. Dios llamó a Abraham, que no era judío, porque no existía todavía la nación de Israel. De hecho, nació con Abraham Israel. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham un hijo. Y de ese hijo, de todos nosotros, que se refiere a Isaac,
no a Ismael, no a sus otros hijos. Dios, por medio de Isaac, le dio todas las promesas a todo lo que ahora conocemos como el pueblo de Israel. Isaac tuvo una esposa, ustedes saben que su esposa tuvo 2 hijos, que de eso es lo que vamos a hablar, que eso es lo que dice la escritura en los siguientes versículos. Y esta mujer tenía 2 hijos en su vientre. Tenía a Esaú, el primogénito, y tenía a Jacob. Estos 2 hijos, Dios desechó a uno de ellos, así como de Ismael y de Isaac. Dios desechó a Ismael, también de los hijos de Isaac y Rebeca. Dios desechó a uno de ellos. Y todos nosotros sabemos que Esaú fue deshecho y Dios escogió a Jacob. De Jacob fue donde nació la nación de Israel, porque ese fue el segundo nombre que Dios le dio a Jacob. Todos nosotros sabemos que Jacob tuvo 3 nombres. Primero era Jacob, segundo era Israel y tercero era Jesurún, dice el profeta, los profetas. Ahora, ahí nació la nación de Israel. Estos 7 promesas que Dios le dio a Israel, como Israel no quiso reconocer a Cristo, no quiso aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, como Mesías, ni siquiera lo aceptaron como hijo de Dios. Dios dijo, bueno, voy a quitarles estas 7 promesas a ustedes y ahora se las voy a dar a los gentiles, se las voy a dar a la iglesia, que es la nación espiritual a la cual nosotros pertenecemos. La Biblia nos enseña, la Escritura nos enseña que nosotros somos el Israel espiritual que Dios ha escogido. Realmente el privilegio es grande, es enorme, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque estos 3 versículos nos van a enseñar que si nosotros actuamos igual que Israel, rebelde, contumaz y desobediente, con un corazón endurecido, Dios nos puede quitar también todas las promesas que le dio a Israel. De eso habla la Escritura, de eso nos habla el Señor por medio de su palabra. Ahora, volvamos a ver las 7 promesas que Dios le dio a Israel. Pero ahora veámosla para con nosotros, como cristianos, como gentiles, como pertenecientes a la iglesia, como pertenecientes al Israel espiritual. Veamos cómo las 7 promesas ahora son para nosotros también. Veámoslo en nuestra imagen. Ahorita hemos estado hablando acerca de la carga de Pablo hacia su pueblo Israel. Veamos, en primer lugar, la primera promesa dijimos que era la adopción para con Israel, ¿verdad? Pero también ahora la adopción se nos ha dado a nosotros también. Todos los derechos de ser hijos se nos han dado. Si ustedes se recuerdan, en Romanos capítulo 8 y en el versículo 16, 15 y 16 nosotros estuvimos hablando precisamente del espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Así es que como Israel fue adoptado, también nosotros somos adoptados. Se nos dan todos los derechos de ser hijos, pero son condicionales, dijimos. Estos derechos de ser hijos son condicionados. ¿Por qué? Por un tiempo de disciplina y por un tiempo de aprobación para tener el derecho. Recuérdense que dijimos que había que madurar para llegar a ser herederos con Cristo. En segundo lugar, la gloria. Esa gloria que se le dio a Israel, ahora también Dios nos la ha dado a nosotros como iglesia. La iglesia tiene la promesa de una gloria mayor. La Biblia nos habla mucho que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y cuál es la primera gloria a la que se refiere? La de Israel. ¿Cuál va a ser la mayor gloria? La de nosotros como iglesia. Ahí hay una escritura, Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La gloria ahora es para nosotros como iglesia. En tercer lugar, el pacto. Los pactos, todos los pactos de Dios son dados a Israel. Eso es claro, es obvio, ya lo mencionamos.
pero el pacto más importante es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no se le dio a Israel todavía. El nuevo pacto se nos ha dado a nosotros, a la iglesia, a nosotros como gentiles. Ahí hay una cita más, Hebreos 8 y el versículo 10. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el nuevo pacto, es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel. Dios va a hacer un pacto con Israel. Ahorita no. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. El nuevo pacto no es un privilegio que Israel lo tenga. El nuevo pacto es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como gentiles y como su iglesia. En cuarto lugar, la cuarta promesa es la promulgación de la ley. Dios exaltará a su iglesia y la iglesia enseñará a las naciones todas las promesas de parte de Dios. Eso lo dice Habacuc 2:14. ¿Qué tal? ¿Qué privilegios los que Dios nos ha dado? 4 privilegios hemos visto ya. Todos estos 4 privilegios son dados para nosotros. Pero ¿qué decía Habacuc 2:14? Veamos la siguiente imagen, que es precisamente el versículo bíblico. Ahí dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. A nosotros entonces como iglesia se nos da la promulgación de la ley. Nosotros como iglesia vamos a enseñarle a las naciones las promesas de Dios. Por eso, vea usted, alcance a ver conmigo ahí la necesidad de nosotros conocer la palabra de Dios. La gente necesita, mucha gente tiene preguntas sin respuestas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? La típica pregunta que la mayoría de la gente en el mundo tiene: ¿y por qué pasa esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó lo otro? No es dónde estaba Dios. ¿Dónde estabas tú en el pecado, que estabas tan lejos de Dios, que no fue la cobertura de Dios sobre tu vida porque estabas lejos? Entonces hay muchas preguntas que las personas tienen en el mundo. Hay muchas mentiras, dudas, confusión en la mente, aún de los cristianos. ¿Y cómo vamos a aclarar esas dudas si no conocemos la palabra, si no estudiamos la palabra de Dios? La iglesia va a tener el privilegio de promulgar, de enseñar la ley, los mandamientos de Dios a las futuras generaciones. Qué privilegio más grande. Continuemos con la siguiente imagen. Vamos a ver qué más. Habíamos llegado hasta la número 4, la número 5. El privilegio número 5 que ahora se nos da a nosotros es el culto a Dios. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Somos parte del sacerdocio eterno. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, nosotros la iglesia, los gentiles, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El culto a Dios, el ser reyes y sacerdotes se nos ha dado a nosotros. Número 6, el sexto privilegio de las promesas. También somos nosotros herederos de esas mismas promesas que han venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 3:16. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:16? Se los voy a leer mientras está la imagen ahí. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y dice: y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual simiente es Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, oiga, herederos de la promesa. Así es que todas las promesas que Dios le dio a Abraham para Israel ahora son nuestras
porque por medio de Jesucristo nosotros somos hijos de Abraham. Y en séptimo lugar, el séptimo privilegio de los patriarcas, también se nos da a nosotros ese privilegio. Israel tuvo la herencia de todos los padres espirituales. Ustedes los conocen, los patriarcas de Israel. Hay una bendición en tener un padre espiritual y piadoso. Hay una impartición especial de parte de ellos para sus hijos. Ahora, nosotros somos vasijas que recibimos la bendición de los patriarcas. Hay una bendición que se acumula a través de los siglos y esa bendición, la iglesia ha recibido el cúmulo de todas esas bendiciones. ¿No es acaso un privilegio entonces poder ver todas estas cosas en la Escritura? Pablo menciona 7 privilegios que tenía su pueblo Israel, pero hay gran tristeza y dolor en el corazón del apóstol Pablo, porque ellos las perdieron. Y esas 7 promesas y privilegios se nos han dado a nosotros ahora los gentiles y a nosotros ahora la iglesia del Señor. Pero avancemos. Romanos capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, aquí el apóstol Pablo nos va a seguir hablando acerca de la elección de Israel. Leamos versículo 9, Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, aquí está hablando el apóstol Pablo, que conocía perfectamente la historia. Aquí él está hablando de cómo Dios inició el proceso de una nación con Abraham y con Sara. Dice que la promesa de Dios fue esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, ahí está hablando de la siguiente generación, ya no está hablando de Sara, ahora está hablando de Isaac y de Rebeca. Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice el versículo 11, pues no habían aún nacido. Rebeca concibió gemelos, todos nosotros lo sabemos, habían 2 hijos. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Se le dijo, ¿cuál fue la promesa? A Rebeca, cuando sus hijos estaban en el vientre y luchaban entre ellos, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Qué estaba haciendo Dios? Una elección. Qué interesante, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Wow! ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recuérdese que yo inicié diciendo que Dios es un juez justo. Dios no, ay, es que este me cae bien, pero el otro me cae mal. No. La elección, el llamado que Dios tiene para una persona, en este caso para Jacob y no para Esaú, la elección de Dios, como lo dijimos la semana pasada, está basada en la presencia de Dios, está basada en la predestinación de Dios. Así es que dice el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la predestinación. Dios escoge a las personas basado en lo que ya sabe de antemano de lo que cada uno va a escoger. Y mencionamos el caso de Faraón. Dios escogió a Faraón para mostrar su poder, como lo dice acá. Pero Dios escogió a Jacob porque Dios de alguna manera, él sabía que Jacob iba a amar las promesas
pero Esaú no le iba a importar. Solo imagínense la vida de Esaú. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Él despreció la primogenitura, pero prefirió un plato de lentejas o de frijoles, como se le conoce. Vean, las lentejas son parte de las legumbres. Así es que Dios sabía, Dios es justo, Dios escoge a unos y desecha a otros, porque Dios sabe cómo cada quien va a responder a lo que Él le pone por delante. Esto es bien importante de conocerlo en Dios, porque en Dios no hay injusticia. El cuidado que nosotros debemos de tener, porque el problema es que el que es desechado comienza a levantarse en contra del que es escogido, y eso se mira en toda la escritura, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel. Dios escogió a Abel, ¿y qué pasó con Caín? Se enfureció de una manera que mató a Abel. ¿Qué pasó con Isaac e Ismael? Dios escogió a Isaac, sí, pero Ismael hasta el día de hoy busca a Isaac para matarlo. Yo estoy hablando figuradamente. Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob, y Esaú hasta el día de hoy dice la Biblia que tiene odio, resentimiento, amargura en contra de Jacob porque fue escogido por Dios. Así es que eso va a ser siempre así. Siempre va a ir la línea de los buenos y la línea de los malos. El trigo y la cizaña siempre van a ir creciendo juntos. Es como mi hijo. Cuando mi esposo está viendo los partidos de fútbol, mi hijo se sienta y le dice al papi, ¿y quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, para él hasta en el fútbol hay un bueno y hay un malo. Pero en realidad en la vida cristiana y en la vida espiritual así es. Siempre va a haber una línea piadosa que Dios ha escogido y le ha dado todas las promesas. Pero también va a haber una línea mala, una línea desechada por Dios, porque conoce sus corazones. Dios no es injusto. Dios no hace capricho y dice, este sí, este no, este sí, este no. No, Dios se basa en lo que conoce ya de antemano de las personas que van a escoger. Así es que resumamos estos versículos. La elección de Israel. Los versículos que hemos hablado, hemos visto del versículo 9 hasta el 18. En primer lugar, se toma de ejemplo a los hijos de los patriarcas. Mira, estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Ismael y Esaú. Se toma como ejemplo los hijos de los patriarcas. La promesa, dice claramente el apóstol Pablo, que vino por medio de Isaac, no por medio de Ismael. En segundo lugar, nosotros podemos ver que Dios eligió a Jacob desde el vientre de su madre, no eligió a Esaú. Ahí vimos, no habían hecho ni bien ni mal y Dios ya había escogido a Jacob. En tercer lugar, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios en su presciencia, ahí lo subrayé y lo puse en cursiva y lo puse con negritas, Dios en su presciencia ya sabía quién amaría sus promesas y quién no las iba a amar y las iba a menospreciar. De hecho, oiga este dato qué interesante. De hecho, cuando nosotros estudiamos un rey edomita, el cual era Herodes. Herodes era de la descendencia de los edomitas. Y todos nosotros sabemos que los edomitas descienden de Esaú. Entonces, Herodes era aquel rey que estaba cuando quería matar a Jesús cuando él nació. Imagínense qué interesante. Lo mismo hasta el día de hoy se sigue el mismo patrón. Todos los que son desechados por Dios se levantan en contra de los escogidos de Dios. Y es ahí donde yo le digo, el trigo siempre va a perseguir a la cizaña. Ahora, tengamos cuidado que no vayamos a ser nosotros la cizaña y nos levantemos en contra de los escogidos de Dios, porque entonces sí tenemos un grave problema nosotros. Fuerte, ¿verdad? Avancemos. Cerremos, concluyamos con el capítulo 9. Desde el versículo 19 hasta el versículo 33, cerrando todo el capítulo 9, ahí nosotros nos vamos a encontrar con la soberanía de Dios. Y aquí esto es bien importante.
Mire, solo voy a concluir con algo que me había hecho falta del punto anterior. Dios escoge a unos y aborrece a otros, pero todo está basado en lo que Dios conoce, en la presciencia, en la predestinación de Dios está basado, pero también está basado en un aspecto bien importante, que esto nos da introducción a la soberanía de Dios. Y esto es la misericordia. Ahí lo leímos en el versículo 16, bueno, desde el 15, Romanos 9, 15, 16 y 17 y 18. Dice, la misericordia de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero que nuestra oración, mis amados hermanos, pueda ser, Dios mío, que tu misericordia me alcance a mí y que yo pueda ser escogido por ti, no desechado por ti. Todo depende de la misericordia de Dios, pero también depende de lo que Dios ya sabe que nosotros vamos a escoger. Que Dios por medio de su Espíritu Santo nos ayude a nosotros saber escoger siempre a favor de Él, a favor de sus promesas, a favor de lo que Él tiene para nuestras vidas. Y eso empieza con la obediencia. Ahora, entremos al último punto del capítulo 19, la soberanía de Dios. 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es como que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, entonces la culpa no es mía, sino que la culpa es de Dios porque Él a unos escoge y a otros desecha. No, dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie, por supuesto que nadie resiste la voluntad de Dios. Pero dice el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios o pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Ahora, déjenme detenerme un momentito acá en estos versículos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa es que Dios hace lo que Él quiere. Y nadie puede decirle a Dios lo que Él tiene o debe de hacer. Él escoge, Él decide y Él hace. Así es que dice el apóstol Pablo, Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro, la masa en sus manos. Y Dios quiere hacer dos tipos de vasos. Vasos de obediencia y vasos de ira. Vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Por qué Dios hace vasos de deshonra entonces? Aquí nos está explicando el apóstol Pablo por qué. Y ya lo hemos venido diciendo desde hace unos minutos atrás. Dios hace vasos de deshonra para pulir a los vasos de honra. Dios escoge personas para que pulan a los que son buenos. Y ya voy a dar 3 ejemplos de ello. Así es que esa es la soberanía de Dios. Ahora vuelvo a insistir. Tengamos cuidado no ser nosotros los vasos de deshonra. Que Dios utilice para pulir a los vasos de honra. Porque después vamos a ser desechados por Dios. Ese es el final de los ambos vasos. El vaso de honra es pulido, es perfeccionado y Dios lo pone en un sitio de honor. Pero el vaso de honra, después que pulió al vaso de honra, el vaso de deshonra es quebrado, es tirado, es desechado por Dios, por sus planes y por sus propósitos. Tremenda verdad. Continuemos, versículo 24. Estoy en Romanos 9:24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío,
ahí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Oiga, aquí el apóstol Pablo ya está llegando al punto de lo que quiere mostrarnos a nosotros y les mostraba a los hermanos en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque básicamente Dios está diciendo: Israel está levantando a los gentiles como vaso de honra, pero a Israel como vaso de deshonra por el remanente, dice. El remanente, Israel, aunque son muchos en número, pero hay un remanente nada más que es el escogido por Dios, no es el completo. Dice el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, que es lo que Dios desea, que por fe se alcanzan sus promesas, sino que Israel iba tras ella por medio de las obras de la ley. Pues tropezaron. Qué triste, pobrecitos los israelitas. Realmente la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos bendecir a Israel, pero no solamente bendecirlos, debemos de rogar a Dios para que a muchos de ellos el velo se les caiga. De hecho, ya va a terminar el tiempo de juicio para ellos después de los 2000 años, después que la iglesia cumpla con los planes y los propósitos de Dios. A Israel se le va a quitar su velo, pero mientras tanto hay un juicio muy fuerte que viene sobre Israel en estos días venideros, que es la gran tribulación. Sigamos. Entonces dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Concluyamos acá. Veamos el resumen de todos estos versículos, desde el 19 hasta el 33, que estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Aquí tenemos nuestra última imagen. Dios entonces forma a las personas, en este caso Israel y también los gentiles. Dios forma a las personas de acuerdo a la luz de aquellas elecciones que ellos van a tomar. Dios sabía que Israel lo iba a despreciar, a desechar, Dios lo sabía. Por eso los puso en juicio por un tiempo. Unos son hechos para honra y otros para deshonra. Dios los soporta. A los vasos de deshonra, Dios los soporta para cumplir el propósito que tiene, pero luego Dios los quita. Fíjese aquí 3 ejemplos. Dios escogió al rey Saúl para pulir al que llegaría a ser el rey David, el sucesor de Saúl. Dios escogió a Saúl para pulir a David, pero después Dios desechó a Saúl. De hecho, Saúl no va a estar en el cielo, él está en el infierno por sus actitudes, y la Biblia nos lo enseña también. Judas, segundo ejemplo, tampoco va a estar en el cielo. Judas fue escogido por Dios, por Cristo Jesús, para traicionar al Hijo de Dios. Pero después de que Judas traicionó a Jesús, él mismo se suicidó, se quitó la vida y se fue directamente al infierno. El tercer ejemplo que la Escritura nos da es el tío Labán. El tío Labán fue escogido por Dios para trabajar en la vida de Jacob. El tío de Labán era un hombre muy difícil, era un hombre muy engañoso. Así es que Dios lo que hace es escoger al tío Labán para pulir a Jacob, y que todo el engaño que había en Jacob fuera quitado. Él deseaba, porque su tío Labán lo había engañado tantas veces. De hecho, la Biblia dice 10 veces me engañó Labán.
Cuando Jacob salió de la casa de Labán, lo que menos quería hacer era seguir siendo un engañador. Así es que este capítulo 9 nos ha enseñado cosas muy interesantes, como Dios escoge vasos de honra, pero también escoge vasos de deshonra, que Dios los utiliza para pulir a los vasos de honra. Pero los vasos de honra son levantados y exaltados por Dios, pero los vasos de ira y de deshonra son desechados por Dios. Así es Dios, así es la Escritura, en lo que nos enseña. Dos líneas, dos caminos: el camino del escogido y el camino de los que Dios ha desechado. Fuerte, ¿verdad? Pero nosotros debemos de conocerlo y entenderlo y rogarle a Dios que por su misericordia nosotros no seamos vasos de deshonra, no seamos de aquellos que son desechados por Dios y por sus promesas, que todos nosotros podamos ser partes de lo que Dios tiene. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Dios mío, es una enseñanza fuerte, pero necesaria para que tus hijos lo comprendan, para que todos nosotros lo entendamos, Señor. Ayúdanos por medio de tu misericordia a no ser vasos de ira, a no ser desechados de tus planes y de tus propósitos, Señor. Que nosotros podamos crecer y madurar y alcanzar todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos ser escogidos por ti, que nuestras decisiones, Señor, puedan ser honradas por ti, puedan alegrar tu corazón y nosotros ser participantes de todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos y deja esta palabra guardada en la mente y en el corazón de todos los que la escucharán, Señor, en vivo o en diferido. Podamos ser hijos escogidos de parte tuya. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión de este día. Le suplico que si es de bendición este estudio bíblico, que lo comparta con su familia, con sus amigos, con otras personas. Pero también le suplico que se mantenga pendiente de la transmisión de la próxima semana para seguir aprendiendo el capítulo 10 y 11 acerca de la elección de Israel. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.